Y una de las imágenes que mostraron fue el señor llegando en el aeropuerto con su guitarra en estuche duro, con calcomanías de Frágil, pero bastantes calcomanías. Yo dije, yo quiero eso para mí. Y al querer eso para mí fue muy importante mucho después, porque cuando renuncié, mi sueño era poder cargar una guitarra con las calcomanías de Frágil. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial que no odia los lunes, ni espera impaciente a que llegue el viernes en la tarde, ni trabaja solo por dinero. Los invitamos a que se pongan sus audífonos y escuchen historias de personas apasionadas por su trabajo. Recuerden, para amar su trabajo no hay una fórmula perfecta, pero sí hay muchas cosas distintas que se pueden intentar. La historia de Ricardo comienza un 6 de diciembre, pero eso es solo el comienzo de la historia que nos interesa contar de él, porque en realidad Ricardo llevaba 5 años trabajando como ingeniero de sistemas en una empresa estadounidense hasta que llegó ese día, 6 de diciembre de 2002. Y ese día teníamos una reunión con proveedores mayores, los fabricantes de las marcas que se distribuían. Entonces había marcas como Lenovo, Hewlett Packard, Tricom, Epson, en fin. Y había una reunión con todos los fabricantes y todos los gerentes en donde íbamos a hablar de las estrategias para 2003. Imagínense la escena, viernes, un día antes del Día de las Velitas, hace 16 años. Para que se hagan una idea de todo el tiempo que ha pasado desde entonces, piensen que para ese viernes Álvaro Uribe no llevaba más de 6 meses como presidente de Colombia. Lula llevaba apenas un mes como presidente de Brasil. Y en la selección Colombia la mayor esperanza era Juan Pablo Ángel. Y a Ricardo Gómez, por su parte, por fin lo invitaban a ser parte de una reunión importante. La gerente de esta empresa entonces empieza a hacer la presentación de su staff. Entonces empieza a decir, aquí tenemos a fulanito de tal, que es nuestro gerente de mercado y marcas, y en toda la hoja de vida. Tenemos a fulanita, que es nuestra gerente de operaciones. Tenemos a sutanita, que es nuestra gerente tal. Y cuando llega a mí, dice, tenemos a Ricardo Gómez, nuestro técnico en sistemas. Gerente a técnico, no jodas. Me paré de esa mesa y me fui de la reunión. Cuando la gerente en la tarde me llama y me trata de llamar, a llamarme la atención, yo me la anticipo. Entonces me dice, Ricardo, le dijo, yo ya bajo que quiero hablar contigo. Y bajé y me senté. Le dije, mira, esto que pasó esta mañana a mí no me vuelve a pasar en la vida. Renuncio. Digo, ¿qué fue lo que hice? Esto. Le conté qué fue lo que había hecho. Ah, pero igual eso es un técnico, ¿no? Menos. No, me voy y me voy a dedicarme a la música. Me voy a dedicar a ser músico. Esas fueron las palabras que escogió Ricardo para renunciar. Y ante esto hay muchas formas de reaccionar. Hay jefes que se molestan, otros que intentan persuadir al empleado a que se quede. Pero la jefe de Ricardo optó por una estrategia algo diferente. La reacción de ella fue reventarse de la risa. Cuando yo le dije me voy a dedicar a la música. Y entonces llamó a la gerente de operaciones y le dijo, fulanita, véngase para acá porque es que Ricardo está renunciando. Primero que porque lo hice quedar como un tonto frente al resto de gente. Y ahora dice que se va a dedicar a la música, ja, ja, ja. Llegaron y entre las dos riéndose de la historia. Yo me indigné más, por supuesto. Y ya después de que se calmaron de la risa, me dijeron, ¿por qué se va? Y les dije, porque quiero darme la oportunidad de saber que pude ser músico y no llegar a mis 80 años creyendo que hubiera tenido la oportunidad, pero nunca lo hice. Eso fue un viernes, cuando renuncié. El lunes siguiente me mandan a la gerente financiera. Y me dicen, Ricardo, lo hemos pensado todo el fin de semana, no queremos que te vayas, entonces estamos dispuestos a darte el doble de sueldo. Dije, no hay forma, yo ya tomé la decisión. Bueno, está bien, 4 veces tu sueldo, dame 10 veces el sueldo, ya la decisión está tomada. Por dos razones. Una, porque ya la tomé, ya estoy actuando en función de irme. Y dos, porque no tiene ningún sentido amenazarte con que me voy, para que ahora sí me veas valioso.
Para los que están pensando que la decisión de Ricardo bordea lo neurótico, puede que suene así, pero hay que tener en cuenta que Ricardo llevaba mucho tiempo sin sentirse valorado por su organización. Entonces el hecho de que su jefa lo llamara técnico terminó siendo la gota que rebasó la copa, el detonador. Lo cierto es que detrás del incidente de ese día de diciembre hay algo mucho más grande y profundo, y es la pasión de Ricardo por la música. Para rastrear los orígenes de esa pasión hay que volverse a la época en la que Ricardo era un niño de 6 años que vivía en Caracas con su papá y sus 4 hermanos. Por esos tiempos el papá de Ricardo le preocupaba que sus hijos no desarrollaran lo que el mismo Ricardo llama amor por la patria, y entonces intentó inculcarles ese amor a punta de música. Los puso a escuchar bambucos y pasillos colombianos. Les compró guitarras y pronto hijos y padres empezaron un ensamble musical. Y a Ricardo le empezó a gustar el tema de la música y su profesor al momento le decía que tenía talento, que debería dedicarse a la música. Mi papá lleva a mi casa, en esa época eran los acetatos de 33 revoluciones, lleva a mi casa un disco de Paco de Lucía, el guitarrista flamenco, y lo pone y a mí esa vaina me dejó loco, ese sonido. Guitarra española. Sí, y con la, yo digo que con la ventaja de nunca haberlo visto tocar, sino hasta de mucho después, sino solamente era lo que oía. Entonces me nació la curiosidad de cómo hace este señor para hacer sonar esa guitarra. Y era una cosa loca. Y afortunadamente tuve la posibilidad de en noticieros ver al señor en una entrevista que iba a tocar en Venezuela. Y una de las imágenes que mostraron fue el señor llegando en el aeropuerto con su guitarra en estuche duro, con calcomanías de Frágil, pero bastantes calcomanías. Y yo dije, yo quiero eso para mí. Y al querer eso para mí fue muy importante mucho después, porque cuando renuncié, mi sueño era poder cargar una guitarra con las calcomanías de Frágil. Y aunque Ricardo soñaba con algún día cargar un estuche de guitarra que tuviera pegada las calcomanías de Frágil como Paco de Lucía, a la hora de escoger carrera optó por ingeniería de sistemas porque la única educación musical que ofrecían era música clásica, y eso a él no le gustaba. Entonces, como pasa con muchos sueños, el sueño de ser músico de Ricardo se aplazó y quedó en suspenso durante muchos años hasta ese 6 de diciembre cuando por fin se decidió a saltar al vacío. Yo renuncio, el 1 de febrero me levanto y digo, no tengo ni idea qué hacer. Y como haría cualquier persona sensata en esa situación, Ricardo optó por la opción de llamar a un amigo. Como en esa época todavía la información vivía fuera de los celulares, Ricardo empezó a buscar en su agenda de contactos sin mayor esperanza, cuando se topó con un nombre que le llamó la atención: César López. Tal vez a algunos les suene el nombre de César López, y no es para menos. Él es el creador de la famosa escopetarra, esa extraña mezcla entre guitarra y escopeta que César creó con la intención de promover la música por encima de la guerra y las notas musicales en vez de las balas de fusil. Fue César el que le abrió la primera puerta en la música a Ricardo y lo invitó a participar de un proyecto social que involucraba música. Luego vendría Maía, esa sí la deben conocer, la de Niña Bonita. Y entonces trabajé con Maía un año con música pop. Y Maía en ese momento estaba muy de moda con una canción que se llamaba Niña Bonita. Y trabajé un año con ella. Fue una experiencia muy chévere porque era ya trabajar en una banda de músicos y yo se supone que era músico y siempre buscando ese lugar de ser guitarrista. Y ahí me di cuenta de que ser músico no era tan fácil y que lidiar con otros tampoco era tan fácil. Y empecé a pensar en, yo no quiero seguir siendo un guitarrista de este proyecto, sino quiero empezar a mostrar mi música que había compuesto. Gracias a que mi papá me había inculcado la música colombiana, compuse un disco en el año 2005 de música andina colombiana, instrumental, todas obras mías. Maía hace su nuevo disco, nos convoca a todos y yo sabía que nos iban a sacar, entonces me anticipo y le digo a Maía, yo vengo a esta reunión a renunciar para que el ego no me doliera tanto. Ya experto en renuncias. Sí, entonces vine a renunciar para que ella no me dijera te vas a ir, porque yo sabía que me iba a ir. Ella cambió a toda la banda y me fui a grabar el disco. Y grabé ese disco. Y el disco fue un hit, es un disco que vendió 6.000 copias de una música que no compra nadie, que es la música andina colombiana. Y aparecí en una entrevista que esa me dio mis 15 minutos de fama. Entonces parecía que Ricardo lo estaba logrando. Había dado el salto al vacío y 2 años después ya había lanzado su propio disco. Había vendido 6.000 copias y lo habían entrevistado en la W,
tal vez una de las emisoras radiales más importantes de Colombia. Sin embargo, no todos estaban tan felices con los logros de Ricardo. Y eso me cambió a mí la vida totalmente. Ese momento me cambió la vida porque tuve muchos adeptos, pero muchos odios también. ¿Por qué? Porque era un disco de música andina colombiana que sonaba en una emisora donde esa música no suena y en donde yo era un cualquier X al lado de los que hicieron el disco, y la gran mayoría de los que estuvieron en ese disco no les gustó que yo apareciera en esa emisora porque ellos decían que yo era un X, que yo no había compuesto nunca nada, que nunca había ganado nunca nada. Y ahí me di cuenta que en el sector cultural, sobre todo en ese sector, había unos niveles de envidia y de egos difíciles de manejar. Tan difíciles que me retiré del sector, digamos, empecé a usar la música desde otro lugar. Poco a poco Ricardo se fue alejando del gremio artístico y por lo tanto de la música, hasta el punto que dejó de ser músico. Entonces parece como que esta es una historia agridulce. Sí, el señor se arriesgó y renunció a su trabajo para perseguir su sueño, pero resulta que no cumplió su sueño porque no es músico. Entonces, ¿será que sí valió la pena? Esto es lo que dice Ricardo al respecto. Pero fue un proyecto maravilloso y ahí ya me dediqué mucho más a trabajar con la música, pero desde la gestión y no desde el hacer la música. Sin embargo, yo tenía que sustentar mi disco en vivo y me tocó ponerme a estudiar más guitarra. Entonces fue más difícil mejor dicho, era mucho más fácil tocar con María que tocar lo que yo tocaba, no porque lo mío sea más elaborado, sino porque era mi guitarra y yo con una bandola y un tiple. Como no era cantado, era más difícil hacer música. Hacer música instrumental es más difícil que hacer música cantada cuando se trata de que la gente entienda un mensaje que no es verbal. Sí. Y ahí trabajé, en ese punto trabajé hasta 2008, hasta que dije, no quiero ser más tocar en público, pero quiero seguir usando la música. Y es que así es la vida, las cosas rara vez suceden como uno las espera. Pero eso a nosotros no nos parece malo, por el contrario, nos parece que eso hace parte de la magia de estar vivo. Y particularmente en temas de trabajo y carreras, nos gusta acudir a la frase de Tina Zillig. Planear una carrera debería ser como viajar en un país desconocido. Incluso si te preparas cuidadosamente, diseñas un itinerario y tienes un lugar donde pasar la noche, las experiencias más interesantes no son las planeadas. Te garantizo que las cosas que recordarás del viaje son esas que no estaban en tu agenda inicial. Ricardo no terminó de músico como había imaginado en el momento en el que decidió renunciar, pero eso no lo desmotivó a seguir adelante en lo que lo apasionaba, la música. Entonces, aunque la forma cambió, porque ahora Ricardo usa elementos de la música para mostrarle a las empresas cómo pueden gestionar mejor el talento humano, lo cierto es que la esencia de lo que lo apasiona se mantiene. En todo caso, nos pareció apenas natural que el ego de Ricardo hubiera salido golpeado de todo ese proceso. Entonces le quisimos preguntar cómo se la lleva con su ego. Esto nos respondió. Pues ha sido una relación muy conflictuada con mi ego. Tengo un ego recalcitrante en algunas ocasiones, con el que hay que aprender a lidiar. El ego va a estar siempre ahí. Y cuando yo era ingeniero tenía el ego por las nubes. Hoy siento que lo tengo también por las nubes, pero con algún sentido. Y es el hecho de saber, de poder reconocer que uno, por más ego que tenga, necesita del otro. Entonces lidiar con eso es poder soltar esta necesidad de controlarlo todo y poder confiar en el otro. Así el otro lo haga mal, así el otro no tenga la misma virtud que uno cree que tiene, y así el otro no haga las cosas como uno quiere. Pocas veces los grandes logros de la vida son individuales. Casi siempre es el trabajo en equipo el que lleva a los resultados. Esa parece ser la lección que le quedó a Ricardo después de todo esto. Sí, uno puede ser muy valiente y renunciar al trabajo, pero no puede esperar a hacer todo solo en lo que se viene, ni siquiera cuando se trata de los sueños propios. No es fácil trabajar con otros, y para eso hay que renunciar al ego, y en eso puede ser muy útil la improvisación teatral. En la improvisación y en la música y en el teatro y en todas las artes, tú no existes si el otro no existe.
Y en la improvisación siempre se trata del otro. Entonces, bajarse del ego para decir, yo sé que lo puedo estar haciendo mejor, entre comillas, que tú, pero esto se trata de ti. Y yo soy porque tú estás. Entonces nos necesitamos. La vida no es lo que nos imaginamos, sino lo que aprendemos a querer, dice Alejandro Gaviria. La historia de Ricardo nos enseñó que lo que importa es el camino y no la meta. La meta probablemente no se cumpla, así es la vida, pero aprendemos a querer las experiencias que acumulamos en el transcurso. Aquí les dejamos una que Ricardo recuerda con aprecio. ¿Se acuerdan que al comienzo de este episodio, Ricardo recordaba una escena que vio en televisión de Paco de Lucía cargando un estuche de guitarras con calcomanías de Frágil que lo marcó profundamente? Escuchémoslo. Cuando a mí me llaman, Ricardo Prado, a trabajar con Maía, a mí me llama solo para un concierto que era en el del sitio que te digo. Pero Maía me dice, mira, yo quiero que vayas conmigo al Cerrejón. Entonces, para ir al Cerrejón, era Maía y yo solamente y su manager. Porque era un concierto en el Cerrejón muy íntimo, muy tranquilo, en donde ella tocaba con pista, pero había dos canciones que eran con guitarra, que era Se me acabó el amor y otra que no era Niña Bonita. Entonces me llevaban a mí como guitarrista. Cuando voy en el counter Bogotá-Barranquilla, le ponen a mi guitarra la primera calcomanía Frágil. Y eso para mí fue lo máximo. Y luego, en el aeropuerto Barranquilla-Cerrejón, le ponen la otra. Hicimos 35 viajes. Todavía conservo esa guitarra llena de calcomanías. Y siempre que la miro digo, ¿valió la pena todo este rollo? Sí, valió la pena. Y se lo agradezco mucho a Paco de Lucía haberme mostrado esa posibilidad. Bueno, pasemos a la última sección. Yo creo que lidera usted, Nico, usted que es el musical del grupo. No, esta sección es preguntas de menos relacionadas con el trabajo en sí, sino más de la vida, preguntas de todo tipo. Iba a preguntar artista favorito. Yo amo a Paco de Lucía. Y antes de descubrir la realidad de Paco, claramente era Silvio Rodríguez porque me enseñó muchas cosas. Pero cuando me puse a escribir mi libro de musiconomía, cuando viajé a España en 2016, fui a la Feria del Libro de Madrid. Y el primer libro que vi fue una biografía de Paco de Lucía. Él acaba de morir en febrero. En el febrero de 2014 murió él. Bueno, la compré porque pues era una biografía de Paco Lucía, pero cuando leo esa biografía me doy cuenta del tremendo señor que había detrás. Y empecé a amar mucho lo que él era como persona. Entonces empecé a ver muchos videos de él, muchas cosas. Y hoy es mi gran artista favorito. Silvio, por supuesto. Seguramente cuando muera Silvio encontraré mayores cosas. Pero hoy mi artista favorito es Paco Lucía. ¿Tienes alguna frase favorita del momento? Una que se me viene a la mente es una de Astor Piazzolla, en una entrevista que le hacen para televisión, que dice así: las personas que más fracasan en el mundo son las que se proponen ser diferentes. Uno nace diferente, no se hace diferente. ¿Qué opinión has cambiado últimamente? Hombre, la gente es, y punto. Y opino que la gente puede embarrarla, la gente puede ser como quiera, mientras no le dañe la felicidad a otros. Como dice mi mamá, sea feliz sin molestar a nadie. Y lo que he cambiado de opinión es, a pesar de que la gente caiga mal, a pesar de que lo haga mal, a pesar de que sea negligente, no tienes el derecho de ofenderlo, maltratarlo, ni... Entonces, antes sí era muy arrogante en ese sentido. Me daba la tarea de escuchar a la gente que quiere hablar conmigo. ¿Libro que más has recomendado? Siempre recomendaré Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Pero si tuviera que recomendar otro, la biografía de Paco de Lucía, que ahorita no recuerdo el apellido del autor en español, lo recomendaría como libro de vida, no como un libro de un artista, sino porque ahí hay muchas frases de Paco de sus conclusiones de la vida que son bien interesantes. Por supuesto, nunca voy a dejar de recomendar Musiconomía porque es un libro que escribí. Claro.
Nos gusta mucho que nuestros invitados nos ayuden a concluir. Entonces, ¿qué 3 conclusiones le dejarías al que esté oyendo esto? Que si tiene en algún momento la sensación que debe dejar el lugar donde está, déjelo. 2, que si pegabas a esa sensación de que debe dejar el lugar y déjelo, entonces haga algo para dejarlo. Y 3, la vida le proveerá lo pertinente para que ese algo suceda. En el episodio pasado compartimos un audio de un oyente hablando sobre el porcentaje de tiempo que trabaja una persona promedio en total. Olvidamos darle crédito y queremos pedirle disculpas. Ese fue David Montoya y nos envió su audio desde Medellín. El turno de hoy es para Andrea Toro, que nos comparte su historia desde Bogotá. Bueno, hace como 5 meses yo estaba como inconforme con el tema de mi salario. Entonces, bueno, estaba pensando mucho si en pedir un aumento, no pedirlo, uno como que entra en esa discordia interna, como en ese dilema, si lo pido o no lo pido, si es el momento o no es el momento. Hasta que, bueno, hace como 2 semanas dije, bueno, lo tengo que pedir, sea como sea, porque pues ya es como el momento. Entonces me preparé una semana antes, hice el discurso, todo, preparé las cifras, preparé lo que le iba a decir a mi jefa, bueno, todo súper puntual. Y un día la llamé y le dije que si nos tomamos un café al otro día. Mi jefa, pues, el día que hablamos y que nos tomamos el café, me contó que estaba paniqueada, que no sabía qué era lo que iba a pasar, de qué le iba a hablar. Pero bueno, cuando hablamos del tema, le conté todo, ella accedió. Obviamente yo llegué súper preparada, sabía muy bien las cifras que quería, accedió y bueno, desde entonces ha sido súper chévere porque he estado súper motivada. ¿Les gustaría aportar a 13% y tienen algo para contarnos sobre su trabajo? Envíenos sus grabaciones al correo que sale en nuestra página web www.13%.com. Gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13%, escrito todo en palabras. Ahí está el link de nuestra página web donde pueden descubrir más, incluyendo artículos escritos por nosotros. Si les gustó este episodio, les queremos pedir un favor. Que le muestren este podcast a algún amigo que le gusten los podcasts, o que amen lo que hace, o que necesite escuchar a personas que aman lo que hacen. Aumentemos esta cifra. Hasta la próxima. La canción del principio es Happy Life de Fred G y la canción del final es Catch the Blues de Eric Clapton, interpretada por Nicolás Pinzón. Somebody tell me how to play for you. I am funny, you might even catch the blues. I am funny, you might even catch the blues.